Bien, buenos días, aula 121. Bienvenido a todos. A ver, vamos probando cómo está el volumen de voz. A ver, a través del chat pueden escribir si está bien. A ver, PPT ya tenemos acá, de la semana 8. Bien, falta confirmar cómo estamos con el volumen de voz. Ya, gracias Adriana, se escucha bien, se lee. PPT, claro, no hay, creo que ningún problema. Entonces, listos para iniciar la semana número 8 y la última semana, ¿no? Bien, como ustedes pueden visualizar, a ver, aquí hay una X. Ya, como pueden ustedes visualizar, el título es Filosofía Política y Corrientes Políticas. Suficiente con quedarnos con el título de Filosofía Política, ¿no? Ya que, a ver, sería bueno, sí, echar un vistazo acerca de los contenidos de esta semana, ¿no? A ver, les invito a tener presente ahí su separata, la separata que contiene todos los conceptos, los temas y problemas a desarrollar en esta presente semana, ¿no? Bien, tenemos en primer lugar la definición, ¿ya? Definición, miraremos, no está explícitamente, pero vamos a fijarnos en la etimología. ¿De qué? De política, ¿no? Viene luego el concepto de política, representantes de esta filosofía política y unas preguntas fundamentales que constituyen la temática de la filosofía política. Bien, este es el primer bloque. La segunda parte o bloque, como estoy denominando, se llama Historia de la Filosofía Política. Vamos a dar una breve revisión, ¿no? Teniendo en cuenta los principales pensadores, cómo a través de las diversas etapas de la historia de la filosofía, han expresado sus ideas acerca de este tema, ¿no? Denominado filosofía política. Entonces, tenemos ahí a Platón, Aristóteles, cuando no los dos más grandes filósofos, ¿no? De la antigüedad. Y Maquiavelo, a continuación, Maquiavelo, Thomas Hobbes y Rousseau son los 5 pensadores, ¿no? De la historia de la filosofía política. Pero a esta lista seguramente voy a referirme rápidamente a algunos otros filósofos políticos, ¿no? De renombre, por ejemplo, Taylor. Bien, Taylor, Habermas, Rawls, ¿no? Etcétera. Bueno, la tercera parte trata acerca de las principales corrientes de la filosofía política. La tercera parte. Ahí tenemos el liberalismo, el anarquismo, el comunismo. 3, ¿verdad? Podemos ahí aumentar a la lista el comunitarismo, el republicanismo, ¿no? Bien, en el cuarto bloque tenemos, a ver, les dije que vayan chequeando los contenidos de su cuadernillo. En el cuarto bloque o cuarta parte está los temas acerca del Estado, la democracia y el pluralismo en la era global. Entonces, aquí en esta temática se hace presente en la cuarta parte
cómo la presencia de organismos económicos, financieros y de carácter moral tienen una gran presencia a nivel mundial. Y el tema es que debido a su poder puedan determinar la opción política, ¿no? El camino político de los diversos países. Es decir, la intervención en los asuntos internos de los países. Esta es la idea del cuarto bloque, ¿no? Y en el quinto bloque o quinta parte, titulado Democracia, Ciudadanía y Sociedad, la idea central es que nos ocupamos acá del concepto de ciudadano, ¿no? El ciudadano, para resumir, debe consistir el deber y los derechos, claro, de todo ciudadano. Los deberes se reducen a que cada 5 años debe ir a votar y después olvidarse de su república, de su comunidad, ¿no? Entonces, al parecer, este tipo de ciudadano ya es anacrónico, ya forma parte del pasado, porque el ciudadano tiene que buscar, ¿no? Una participación plena, de tal manera que va a determinar un tipo de democracia llamado democracia participativa. Democracia participativa. Bueno, jóvenes, entonces he presentado los contenidos de esta semana 8, ¿no? Dando los dos últimos o las tres, alguna idea central acerca de ello, ¿no? Bueno, es momento entonces de empezar. Bien, ¿alguna sugerencia, algún tema que sea de interés personal? A ver, antes ya de empezar a abordar, pueden ahí anotarlo en el chat. Ya, a ver, ¿alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? Bien, creo que no hay ninguna, entonces iniciamos. Les decía que los contenidos de esta semana se reducen a lo que es la filosofía política, ¿no? Entonces, el concepto de filosofía, ustedes ya lo conocen. Bien, tendríamos que especificar, singularizar, ¿no? Nuestra atención en la palabra política, ¿ya? En la palabra política, puesto que acá en el PPT, puesto que en el PPT 1, ¿no? Tenemos el título de filosofía política. Entonces, la idea central es acerca de política. Bien. ¿Cuál es la etimología de la palabra política? Etimología, el origen. A ver, alguien anota ahí en el chat. Vamos a partir, claro está, esta primera parte de la temática de esta semana, ocupándonos de la definición de filosofía política. Entonces, lo primero, les dije, vamos a abordar la etimología de política. Entonces, el origen de la palabra política. A ver, ¿alguien se anima? Seguro que sí. Bien, ahí los mando a través. Muy bien. Adriana, un poco de duda, había dicho polis, y entonces coincide con la que el profesor había enviado ya ante. Bueno, exactamente, polis. Esa es la etimología de palabra política. Entonces, ¿cuál es el significado de este término griego? Será policía, política, policía. Bueno, algo tiene que ver el policía, ¿no? En cuanto y en tanto es el que cuida de la seguridad, el guardián, diría Platón. Polis exactamente significa, a ver, Adriana, si ya te has acordado de qué es polis, entonces
Vamos, muy bien, excelente. Ciudad, ciudad. Exactamente, la ciudad. O sea que la filosofía política trata acerca de los asuntos, ¿no?, que ocurren, de los temas, ¿no?, de los problemas en una ciudad. Exactamente ese es el contenido de la filosofía política, ¿no? Pero hoy día ciudad tendríamos que pensar en país, de mi país o de mi comunidad. Incluso ahora ya se habla de la era global. Entonces, la Tierra tiene que ser entendida no como un país, sino como una sola ciudad, un solo país, por lo que bien ha dado en denominarse aldea global. ¿Ya? Entonces, etimológicamente, ¿no?, trata pues acerca de estos temas, ¿no?, la etimología. Bien, entonces vamos ingresando, ¿no?, en los temas. Tenemos el concepto de filosofía política. El concepto de filosofía política. Bueno, en primer lugar tenemos que es una disciplina filosófica, ¿no? Es decir, ¿no?, es una de las áreas, es una de las especialidades, ¿no?, en la que la filosofía se ha dividido, ¿no? Bien, ¿de qué se ocupa? ¿Cuál es su objetivo? Acá nos dice que estudia, ¿no?, estudia el origen del poder político, ¿no? Estudia las formas de la organización política, ¿no? Estudia, muy bien. Entonces, y en nuestro material, si ustedes miran su material, ¿no?, porque acá en el PPT tenemos la idea central, se lee, estudia de manera racional, sistemática y crítica. Por eso es política, ¿no? Porque el abordaje, ¿no?, es de manera racional, sistemática, que significa total, y crítico, siempre buscando las razones, las justificaciones, ¿no? Y en nuestro cuadernillo se nos dice acerca del el Estado. Entonces, cuando decíamos en la polis, que significa ciudad, y por consiguiente la filosofía política se ocupa de las cosas de la ciudad, de un país o de una comunidad, entonces, ¿de qué cosas se ocupa? Estrictamente nuestro cuadernillo está mucho más detallado, específico, dice acerca del Estado. El Estado. ¿Qué cosa es el Estado? El Estado significa autoridad. En una ciudad, si no hay autoridad, no hay Estado, y si no hay Estado, entonces no hay leyes, no hay instituciones, entonces la gente no va a poder vivir. Y si vive, vivirá en un caos. Todo será un desorden, ¿no? Entonces, estudia pues el Estado, estudia las leyes, las normas, ¿no? Estudia las formas de gobierno. ¿Qué formas de gobierno necesitamos? Uno de izquierda, uno de derecha, uno de centro. Y las formas de gobierno, muy bien, tendrían que ver con las principales corrientes de la filosofía política, cuáles son el liberalismo, el anarquismo, el comunismo o el republicanismo, o el otro que mencioné fue el comunitarismo, ¿no? Luego, el concepto de ciudadanía. Acabamos en el quinto bloque, les dije el concepto de ciudadano.
aquel que tiene una determinada edad, tiene 18, que tiene deberes y derechos con la comunidad, con el país. La libertad, la justicia, la igualdad, en fin, y otros conceptos, forman parte de todos aquellos temas que estudia la filosofía política como disciplina, como área filosófica. Entonces, lo que acabo de decir está en su cuadernillo, está mucho más desarrollado lo que de manera sintética está acá en el PPT. Bien, la pregunta es, la palabra estudia, ¿no? Es el verbo que deberíamos aplicar a la filosofía política es, no tanto estudia, sino reflexiona, filosofa acerca del Estado, las leyes, la ciudadanía, la libertad, la justicia. Es decir, sobre los problemas políticos o los temas políticos más importantes. ¿Ya? Entonces, lo que está en su cuadernillo. Por supuesto, si yo quiero reflexionar, filosofar, quiero interpretar, tiene que ser en base a lo que yo he estudiado, a lo que yo conozco sobre estos diversos temas. Porque si no lo conozco, no lo he estudiado, no voy a poder filosofar, reflexionar. Entonces, el verbo específico y propio de la filosofía política es reflexionar, filosofar, cuestionar, interpretar en base a lo que uno conoce, en base a lo que uno ha estudiado. ¿Ya? Eso tenemos que tener, ¿no? En claro. Bien, en nuestro cuadernillo, antes de ingresar a Platón, ya en nuestro cuadernillo veamos en el cuarto línea, creo dice, la filosofía política es el estudio de la naturaleza o de la esencia de la política en general, ¿no? Es decir, de los principios fundamentales de la política. Entonces, ha dicho lo mismo, pero de manera abstracta, de manera más conceptual, ¿no? Así que sigamos en el primer bloque más adelante en las líneas, ¿no? Debe ser la octava línea. Dice, los más destacados representantes de la filosofía política. ¿Quiénes son? Platón, Aristóteles, San Agustín, no está ahí considerado, ¿no? Pero está en la lista, Maquiavelo, Hobbes, John Locke. John Locke, ¿se acuerdan del empirismo? Por supuesto. Está Rousseau, Kant, Hegel, Marx. Marx, pues sin Hegel no existiría de repente en la teoría, ¿no? Está John Rawls. Rawls, cuyo nombre ven acá anotados, es el filósofo, ¿recuerdan? El del velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia. Es un filósofo político. El velo de la ignorancia lo comento porque es muy importante, actual. Habla de que el velo de la ignorancia es una hipótesis que va a colocar a los seres humanos en el inicio, al principio de todo. Vamos a hacer tabula rasa de todo lo que tenemos, de lo que somos, y vamos a partir de cero. Y entonces va a ser una especie de, como que de nuevo contrato, ¿no? ¿Qué contrato? Social, en la que la libertad y la justicia tendrán que ser los pilares de un país, tendrán que ser redefinidos. Y básicamente
La libertad exige que todos seamos libres. Todos seamos libres. No hay por la raza, no hay por la condición económica, no es por la religión, todos somos libres. Y en cuanto a la justicia, él dice que todos deben tener las mismas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, en los estudios, las mismas oportunidades, ¿no? No hay que soy amigo, soy familiar del que tiene más poder y por lo tanto se me da preferencias, no, ¿no? Y la otra partecita de la justicia es que deben ser atendidos prioritariamente los que menos tienen, o sea, los pobres, los miserables, ¿no? Con carácter de prioridad, deben ser, ¿no?, atendidos. Entonces, en esto consiste lo de Rawls, ¿no? Y hay otro pensador político que debe estar en la lista, es Taylor. Taylor es un pensador político canadiense que se le asocia con un concepto. ¿Alguien ha leído, alguien conoce? El concepto se llama del reconocimiento, en donde las minorías, ¿no?, donde los grupos que han sido postergados, marginados, deben ser reconocidos con iguales derechos y deberes, claro está, por la mayoría de un país, por la mayoría de un estado, ¿no? Entonces los quechuas, los aymaras, los feministas y todos aquellos minoritarios, ¿no? Podríamos decir, pues, y bueno, eso que adivinan la suerte, como se llaman, los gitanos, entonces grupos, ¿no? Y bueno, y hay otros filósofos políticos, ya que se ha mencionado de que otros filósofos, mencionemos allí a Honneth, sí, a Fraser, ¿no? Fraser, y hay otra filósofa, Hannah Arendt, una filósofa judía, ¿no? Hay una obra sobre el totalitarismo, Fraser, y el otro es Hannah Arendt, ¿ya? Fraser es distinto y Popper también. Por último, hay otros, pero ahí termino mi lista con los más destacados representantes de la filosofía política. Karl Popper. A Popper ustedes lo conocen en filosofía de la ciencia, en epistemología. Bueno, Karl Popper escribió una obra, La sociedad abierta y sus enemigos. ¿Qué cosa? La sociedad abierta y sus enemigos. Entonces, abierta es sinónimo de sociedad democrática, liberal, ¿no? Y lo contrario sería una sociedad cerrada. La sociedad cerrada que tiene muchos elementos de socialismo, de comunismo, ¿no? Entonces, este señor Popper tiene una obra como de, creo que más de 800 páginas donde se ocupa de ese tema, ¿no? ¿Ya? Y nuestro premio Nobel Literatura, Mario Vargas Llosa, cuando recibió el Nobel, mencionó a 4 pensadores que construyeron, cimentaron su pensamiento libre, su pensamiento liberal, porque Vargas Llosa, cuando estudió en San Marcos, formó parte de un grupo cauide, creo, que tenía, rasgos comunistas, ¿no? Porque todos estaban bajo la influencia, bajo el impacto de la Revolución Cubana. Pero luego Vargas Llosa se cambió de camiseta política, ¿no? Se volvió un liberal. Entonces, en el discurso que dio al recibir el premio Nobel, mencionó a este señor Karl Popper, ¿no? Después mencionó a otro señor, Isaiah Berlin, que es también un liberal, ¿no? A Hayek, que es un economista, y hay otro francés
cuyo nombre se me ha jugado, creo que es Raymond Aron. No, dudo. Bueno, entonces citamos pues los filósofos de la filosofía política más destacados. Bien, para cerrar este primer bloque, respondamos a las siguientes preguntas, ¿no? Hay una batería de preguntas allí que ustedes pueden mirarlas, ¿no? Mirarlas en su cuadernillo, ¿sí? Y es importante porque forman parte de los contenidos de los problemas propios de la filosofía política. Entonces, ¿cuál es esa primera pregunta? ¿Cuál es la importancia de la justicia? ¿No? Podemos añadir, y del bien común, y de la felicidad o del bienestar para una polis, para una comunidad, para un país. ¿No? Una gran pregunta, por supuesto. Otra pregunta es, ¿cuál es el origen del poder político? ¿Cuál es el origen, no? Podemos añadir acá el origen del Estado, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno, de derecha, de izquierda o de centro? Aristóteles nos recomienda que la clase media, ¿se acuerda del justo medio? No los extremos, dice, la clase media es la más apta para gobernar, porque se sitúa entre dos extremos, los que son pobres, que es un extremo, y los otros, los que tienen demasiadas riquezas, ¿no? Y entonces la clase media crearía una especie de democracia moderada, ¿no? ¿Es posible una sociedad sin Estado, sin autoridad? ¿Cuáles son los alcances y límites de la libertad? ¿Es necesario la justicia para la convivencia humana? ¿Cuáles son los deberes y derechos de un ciudadano en la polis, en la comunidad o en el país? ¿No? Debemos admitirlo que el Estado tiene que batallar contra lo que se llama la mafia, la delincuencia organizada, que no respeta la autoridad, no respeta las leyes, ¿no? Y entonces está al margen o está en contra, ¿no? De esta sociedad organizada políticamente, ¿no? Y entonces, esto y otros son pues los grandes temas de la filosofía política. Bien, vamos a pasar al siguiente bloque, que es la historia de la filosofía política, la historia de las ideas políticas. Bueno, de la cual, hablando de Taylor, hablando de Popper, ¿no? Les he hecho alguna mención, ¿no? De esto. Entonces, agregar a lo que tenemos ahí, aparte de los mencionados, que son Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes y Rousseau. Bien, empezamos con Platón. A ver, una mirada aquí al PPT.
perdón, por un segundo había quitado el micro y me di cuenta que estaba hablando solito. Bueno, me tienen siempre que avisar, iba a ser un ruido y no quería interrumpir la concentración. Bien, les decía que vamos a ver en primer lugar a Platón. Primero, primera idea básica antes de entrar en los detalles. Platón tiene dos obras, ¿no? La República y las leyes. En la República, Platón propone que los filósofos deben ser los encargados de gobernar una polis o un país o una comunidad. ¿Por qué? Porque son los más sabios, los más preparados, ¿no? Etcétera. Y en su obra Las leyes, que ya pertenece a la vejez, digamos, de etapa de plena madurez de Platón, ahí sostiene no que los filósofos deban gobernar un país, sino que debemos ser gobernados por las leyes, para así evitar una suerte de, puede ser de capricho, de tiranía. Ustedes saben que las personas cambian de humor, cambian de parecer, ¿no? Y entonces es mejor ser gobernados por las leyes. Esta misma idea lo va a recoger su discípulo Aristóteles, ya lo miraremos, ¿no? Bien, entonces aquí Platón, ¿no? Propone propone la existencia de tres clases sociales o tres segmentos, ¿no? De una parte están los gobernantes, ¿no? Los guardianes y los, los artesanos o los trabajadores, ¿no? Entonces nos dice, como ya decíamos en la presentación de la obra de la República, Platón exigía que los más sabios, los más virtuosos, es decir, los filósofos, se encargaran de gobernar a una comunidad, ¿no? Porque eran hombres que habían cultivado su inteligencia, por lo tanto eran más conocedores de las cosas, más sabios y virtuosos en tanto y en cuanto van a hacer las cosas de acuerdo al bien, ¿no? De acuerdo a lo correcto. Y los guardianes se van a encargar de la seguridad de la comunidad, de los enemigos internos como de los enemigos externos. Es lo que hoy día decimos es la policía, es el ejército, ¿no? Y por lo tanto eran hombres que no habían cultivado su mente, su inteligencia, sino que físicamente eran más fuertes, más resistentes, más corpulentos, y entonces podían cumplir esa función, la función, que claro está, es una función diferente a la de los hombres más sabios. Y en la pirámide de las clases sociales, ¿no? Está el segmento de los artesanos o de los trabajadores, los que van a proveer, ¿no? De los alimentos básicos para que tanto guardianes como los filósofos se alimentaran. Entonces, el bienestar de la ciudad, la felicidad del Estado, ¿no? Se estaba asegurado en tanto y en cuanto cada clase social desempeñara una función, ¿no? Porque esto de producir no puede hacerlo la primera clase, ¿no? Como también la tercera clase no podía hacer lo que hacen los guardianes. Cada uno tenía su función.
Y en tanto y en cuanto cumplieran esa función, está asegurado el bienestar, la felicidad en la polis, en la ciudad, ¿no? Esto es, pues, la idea de Platón. Y entonces, no, redondeamos la idea de que en su etapa de juventud, ¿no? Digamos, es la idea de que los filósofos deben gobernar. En cambio, en la vejez, en la adultez ya, digamos, en la adultez plena, ya es que mejor es que seamos gobernados por las leyes, por las normas. Hoy día, diríamos, por la Constitución, por los códigos civil, código penal, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que prima más en Platón? Prima, ¿no? Es más importante el bienestar de la polis, de la colectividad. Se debe desempeñar las funciones, ¿no? Para poder obtener bienestar, el bien común, la justicia entre todos. Por eso que si pone énfasis en el interés común, Popper, por ejemplo, han considerado de que Platón estaría pues en el inicio del pensamiento comunista, ¿no? Bueno, pasamos a Aristóteles. Sí, Aristóteles. En Aristóteles, en primer lugar, ¿no? Resaltemos la consideración de que el hombre es un animal político o lo que es lo mismo, es un ser social, ¿no? ¿Qué significado tiene esto? Como nos lo dice acá, la comunidad, el país, su fin último es alcanzar, ¿no? La felicidad de los ciudadanos, ¿no? Pero al asociarse, al constituir una polis, ¿no? Los seres humanos no lo han hecho para vivir, sino para vivir bien, para vivir felices, en armonía, ¿no? Eso es lo que quiere resaltar. Entonces, hay un cuidado por el bienestar, la felicidad de cada persona, pero el bienestar y el vivir bien de una ciudad, de un conjunto, de una comunidad, eso es lo que es más importante, ¿no? Por eso dirá abajo, el gobierno, por eso, siguiendo a su maestro Platón, dirá, el gobierno de las leyes es superior al gobierno de los hombres o al gobierno de los filósofos, como lo sostuvo Platón, ¿no? En su primera etapa. Entonces, bueno, todos los hombres tienen cualidades distintas y deben aceptar esa condición innata. Es decir, algunos nacen para, para ser gobernados y otros para gobernar. ¿Ya? Esta es otra de las ideas, ¿no? De Aristóteles. A ver, Aristóteles seguramente ha pensado de que el hombre es un animal político, porque su destino es desarrollarse en una comunidad, asociarse, no es seguir la soledad, no es seguir el apartarse de los demás y vivir solito ahí como Robin Hood, ¿no? Bueno, Robin Hood vivió solito por accidente, no es porque él haya querido, ¿no? Pero el hombre por naturaleza, su desarrollo, su vida es en relación a los demás, formando en primer lugar una familia, ¿no? Asociándose con los demás para fundar alguna institución,
una asociación. Ese es el sentido que tiene del enunciado de que el hombre es un animal político. ¿Ya? Sabater tiene un ensayo, una obra. Sabater es un filósofo español. Él decía en una ética política, en una obra que ha escrito, decía, como el hombre es un ser social por naturaleza, entonces en la antigüedad, cuando algún hombre se apartaba de los demás y vivía solitariamente, entonces era considerado como una especie, pues, de ser un idiota, ¿no? Un grado de desarrollo que tiene que ver con la idiotez, porque se apartaba de los demás. Bueno, esto a propósito de que Aristóteles consideraba que el hombre es un animal social. Bueno, todos los hombres tienen cualidades distintas, ¿no? Cualidades distintas nos hace recordar a Platón, porque Platón habla de 3 clases de alma: alma racional, alma sensitiva y alma concupiscible, ¿no? De acuerdo a estas 3 clases de alma, las personas tendrán diferentes funciones, pues, ¿no? La de ser artesanos, guardianes o, o filósofos o dirigentes de una comunidad. Entonces, aquí, pues, en la vida, quiere decir, pues, en la vida unos serán médicos, zapateros, serán ingenieros, ¿no? Serán comerciantes, agricultores. Entonces, cada uno tiene que cumplir una función. Solo de esa manera se está asegurando la felicidad de una comunidad. Y la idea, pues, de Aristóteles, que unos han nacido para obedecer, para ser gobernados, y otros han nacido para dirigir, para ser autoridades, ¿no? Y luego hay la idea como que unos también pues han nacido para ser libres, tener derechos, ser ciudadanos, y otros han nacido para ser esclavos. Y aquí llama la atención cómo Aristóteles, siendo un gran filósofo, no cuestionó, esto de la esclavitud, ¿no? Que recién con el cristianismo en Europa se va a cambiar las cosas, ¿no? Porque el hombre habría sido creado libre por Dios, ¿no? Y por lo tanto la esclavitud era inconcebible, ¿ya? Por eso es que aquí se dice, para Aristóteles, la esclavitud era necesaria para la comunidad o para la polis. Eh, bueno, y esto que, ¿cuál es la obra de Platón? Era la República y las leyes. ¿Cuál es la obra de Aristóteles donde encontramos sus ideas políticas? Justamente la obra llamada La Política o simplemente Política, ¿no? Ya. Bien. Lo otro es que eh, lo ideal que él propuso era que una clase media gobernara, sea el sector predominante, porque se sitúa entre los dos extremos, ¿no? De los pobres y los más ricos, les decía, ¿no? Entonces, bueno, esto es dentro de las ideas de Aristóteles. Tenemos ya acá la época moderna, en el Renacimiento, la figura de Nicolás Maquiavelo. A ver, ¿cuál es el escollo o cuál es el problema que hay para entender a Maquiavelo? A ver, alguien apunta ahí en el chat. La pregunta es, ¿cuál es el mayor problema que tenemos aquí para entender el pensamiento político de Maquiavelo? A ver, anotamos.
Profesor, el principal tema, el principal problema es que el problema está en que Maquiavelo es monarquista o es republicano. Ese es el tema, ese es el problema. ¿Es monarquista o es republicano? Digamos que Maquiavelo, en el desarrollo de su pensamiento político, tiene, creo alguien ha notado, ya por acá dice Rafael, muy bien, monarquista, ya. Pero por acá también tenemos que es republicano. A ver, entonces, tiene dos niveles, dos consideraciones del pensamiento de Maquiavelo, ¿no? Aunque Jorge nos dice que se inclina más a ser monarquista. A ver, en su obra El Príncipe, ¿no? En ella podemos basarnos para encontrar un Maquiavelo monarquista. En cambio, en su obra, ¿no? En su obra Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, ahí encontramos sus ideas republicanas. ¿Ya? Bien, nos dice que la obra El Príncipe, Maquiavelo lo escribió, ¿no? Luego de un previo estudio, luego de una previa observación en la que hoy día diríamos los países o los estados en su interior tenían enemigos, grupos en pugna, ¿no? Grupos en pugna que siempre estaban luchando por, por un territorio, ¿no? Y estos conflictos y estas guerras nunca terminaban, ¿no? Y entonces eso fue una causa por la cual le llevó a que Maquiavelo escribiera El Príncipe. Por ejemplo, recordarán en la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, había un odio descomunal entre dos familias, ¿no? Dos grupos, los Montescos y los Capuletos, ¿no? Que impidieron que estos dos jóvenes fueran felices, ¿no? Entonces pongo como ejemplos ya esos conflictos. Entonces, teniendo en cuenta estos conflictos, Maquiavelo recomienda que para que un estado o una polis, ¿no? Reine la seguridad, la justicia y el bienestar, ¿no? Debe el poder concentrarse en un solo hombre. Debe el poder concentrarse en un solo hombre, en un monarca o un príncipe. Y esa sola persona, ese solo monarca, ¿no? Debe mantener el poder a toda costa, sin ningún miramiento, sin ningún escrúpulo. Y de ahí viene la frase de Maquiavelo que dice, solamente guiado por la idea que todos sabemos, el fin justifica los medios, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces, ahí hay una monarquía de tipo absolutista, claro está, concentrado el poder en una sola mano. Ahora, ese rey no puede gobernar teniendo misericordia, sentimiento de piedad, ¿no? Sino que debe hacerlo sin tener en cuenta la ética ni la moral, sin mayor escrúpulo, dice, ¿verdad? Ya que el fin justifica los medios. El fin es el bienestar de todos, la paz de un Estado. Si para ello a los líderes revoltosos tengo que quitarles la vida, lo hago. Si tengo que quitarles sus tierras o desterrarles, expulsarles del país a otro, se hace. Entonces ahí están las ideas monarquistas, ¿no? De Maquiavelo. En cambio, ¿no? En cambio,
su discurso republicanista de Maquiavelo, ¿no? Recomienda pues que la república es un tipo de organización política que debe funcionar sobre tres pilares, sobre tres elementos que son la base: las leyes, las instituciones y la virtud ciudadana. Son las tres: las leyes, las instituciones, ¿no? Y la virtud ciudadana, o virtudes en los ciudadanos, dice acá. Entonces, las leyes, ¿se acuerdan de Aristóteles y sobre todo de Platón, que en su vejez dice: las leyes, más que los filósofos, pueden gobernarnos, porque estarían bloqueando la tiranía, bloqueando los caprichos o los vaivenes o los cambios de humor de las personas, ¿no? Mejor son las leyes, ¿ya? Segundo, las instituciones políticas, instituciones educativas, culturales, económicas. Entonces, allí el Estado se organiza en base a esos elementos, ¿no? ¿No? En donde tienen voz y voto. No es como en la monarquía, que solamente la voz del príncipe o del monarca es lo que tiene valor, ¿no? Y tercero, la virtud ciudadana. La virtud en los ciudadanos. ¿Qué significa? El ciudadano debe amar a su comunidad, debe entregar su vida, ¿no? Defenderla de los enemigos internos y de los externos, porque pueden haber países o estados que son enemigos de un país, ¿no? Entonces, el pensamiento republicano de Maquiavelo descansa en estas tres consideraciones: las leyes, las instituciones, que deben ser de hecho democráticas, donde dice tienen voz y voto, y la virtud ciudadana, ciudadanos que se interesen, ciudadanos que defiendan a su Estado cuando esté en peligro, ¿no? Acuérdese de este concepto ciudadano, importantísimo cuando se hable de democracia participativa, ¿no? Tenemos luego aquí a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. A ver, de Thomas Hobbes, antes de mirar ahí bueno, creo que de Rousseau más ustedes conocen, ¿no? Bueno, Thomas Hobbes tiene una visión pesimista, negativa del hombre. Dice que el hombre por naturaleza es malo, es malvado, ¿no? Y hay una expresión que dice homo homini lupus. Entonces, la expresión latina que ya se ha hecho muy conocido, homini, homo es, homo homini lupus. Profe, ¿y eso qué cosa es? ¿Inglés? ¿Qué cosa? Es una expresión en latín, ¿no? Que significa el hombre es lobo del hombre. O sea, el hombre, como es malvado por naturaleza, tendrá en otro hombre a su enemigo, ¿no? Hobbes. Y la idea es que Hobbes tiene una obra, ¿no? Tiene una obra que se llama, acá está, el Leviatán. Y el Leviatán es un monstruo bíblico que va a personificar al Estado.
¿no? O sea, el Estado para poder gobernar, y ahí tenemos ya la idea de Hobbes, el Estado para poder gobernar tiene que ser un ogro, un monstruo, alguien que imponga temor, terror, ¿no? ¿Y para qué esto? Para que los grupos que pelean, que se enfrentan internamente, pues le obedezcan. Y los enemigos del exterior puede ser también, pues le tengan miedo y por lo tanto, pues le respeten, ¿no? Entonces, imagínense que durante esta época de Hobbes, que es un filósofo inglés, ¿no? Finales del siglo XVI y el siglo XVII, haya barras bravas como hay acá en Lima. Simplemente por el terror, el miedo, obedecerían, ¿no? Ya, bueno, esto es un poco el espíritu de las ideas de Hobbes. Entonces, el ser humano es naturalmente egoísta, violento, malo por naturaleza. ¿No? El hombre no se guía por la razón. El Estado tiene que garantizar la paz, la convivencia de los individuos. Por lo tanto, el Estado debe ejercer una soberanía total, un poder de carácter absoluto. El Estado debe imponer temor, miedo, terror a los gobernados para que éstos le respeten y le obedezcan, ¿no? Y así se termine pues con la lucha entre grupos, ¿no? En la vida interna de un Estado. Y por eso, por consiguiente, en consecuencia, ¿no? Lo más conveniente, según Hobbes, como forma de gobierno, tiene que ser la monarquía. Pero no es una monarquía constitucional, sino una monarquía absoluta, ya que todo el poder está centralizado en el gobernante. ¿Ya? Y entonces el Leviatán es pues un estado ogro, un estado que impone temor, ¿no? Bien, eso es Hobbes, un, un estado con un gobernante, con un monarca con poderes absolutos, que imponga miedo, terror. El hombre por naturaleza es malo, es egoísta, ¿no? Y bien, tenemos a Juan Jacobo Rousseau, o simplemente Rousseau. Rousseau tiene una visión contraria a la de Hobbes. Cree que el hombre por naturaleza es bueno. El hombre por naturaleza es un pan de Dios, es un alma buena, digamos, ¿no? Pero al crecer, al relacionarse con la sociedad, o sea, la sociedad le va a malograr, lo va a corromper. Ya, entonces, esta es la visión de Juan Jacobo Rousseau. Y bueno, en Juan Jacobo Rousseau, su obra El contrato social, a ver, bueno, veamos, entonces acá está, para vivir en sociedad, los seres humanos, ¿no? Como por nacimiento nacen buenos, pero la sociedad los malogra, entonces es conveniente que los seres humanos realicen un acuerdo, un contrato social, ¿no? Y en ese contrato acordarán, pues, que necesariamente tiene que haber una autoridad, es decir, el Estado, que haga cumplir las normas que apunten a un bien común, a un bienestar general. Un Estado que esté conformado por autoridades
que son elegidas por voluntad general. Hay un concepto de voluntad general que no es más que el pueblo, por todos, ¿ya? Entonces, propone el Estado republicano, también republicano, ¿no? Igual que en segunda fase Maquiavelo, donde la elaboración de las leyes estará a cargo de manera libre, autónoma, por las personas que son integrantes de un pueblo, por la totalidad de un pueblo. Y pueblo, no olvidar, Juan Jacobo Rousseau le da la denominación de voluntad general. Voluntad general equivale a pueblo. Bien, entonces cuando uno dice, ¿y por qué tenemos un Estado? ¿Por qué tenemos autoridades? ¿Por qué tenemos leyes, normas? Ah, porque son consecuencia de un contrato social. Y contrato social, imagínense, todos los integrantes de una sociedad, de una comunidad, se reúnen en una asamblea y acuerdan tener un Estado, darse leyes, ¿no? Entonces, esa es la vida llamada republicana. Pero de Juan Jacobo Rousseau, creo que hay un ítem donde dice él, en un discurso de las artes, se llama, de Juan Jacobo Rousseau, donde él se hace las preguntas, ¿y cuándo empezó las injusticias? ¿Cuándo empezó a existir pobres y ricos, etcétera, no? Y entonces él se responde con con la propiedad privada, ¿no? Con la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada es el inicio, es el pecado original, digamos, a raíz del cual se han creado las clases de pobres y ricos, las injusticias, ¿no? Porque en algún momento a algún ser humano se le ocurrió, vamos a dividir estos terrenos, ¿no? A ver, 100 personas o 20, puede ser cualquiera, entonces a cada uno le toca esto. Quien se le ocurrió la idea, realmente ahí se inició, ¿no?, el origen de las injusticias. Y esta idea lo va a adoptar Marx, porque el marxismo o el comunismo postulará pues que el origen de todos los males. Ya, aló alumnos, por favor, a ver, probando. Ha habido acá un pequeño problema, pero ya está solucionado. Creo que sí, a ver, pero ustedes ayúdenme. No. Sí se le escucha, profe. En Rousseau, en Jean Jacobo Rousseau. A ver. Se salió. Ya, tuve un pequeño problema. A ver, ahora en el chat, a ver, por favor, jóvenes, si se le escucha. Ya, gracias. Ha habido un pequeño problema, pero ya le hemos solucionado. Bien, entonces estábamos en Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Un republicanista, ¿verdad? Y estaba con la idea de que la propiedad privada, para él, ¿no? Lo mismo para Karl, es el origen de los problemas sociales económicos, el origen de las injusticias. Bueno, ahí lo habíamos dejado, ¿ya? Y bueno, ahí añadimos los otros pensadores, ¿no?, de índole política que habíamos citado, ¿no? Taylor, Rawls, ¿no?, Popper, etcétera. Bien. A ver, acá hay un pequeño resumen, revisión. ¿No? Una pequeña lectura para poder pasar al tercer bloque.
Bien, entonces han tomado captura de pantalla, son las ideas que ya hemos pasado revista, ¿no? De los principales filósofos de las ideas políticas. A ver, pasamos al cuarto bloque, las principales corrientes de la filosofía política, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos al... A ver, el liberalismo tiene su origen con el pensador John Locke, que en nuestra memoria lo tenemos como un empirista, ¿verdad? Está John Stuart Mill, está John Rawls, el del velo de la ignorancia que les comenté, está Karl Popper. Bueno, las corrientes empiristas defienden la libertad del hombre, la libertad del individuo, ¿no? En este sentido, el Estado, las leyes, ¿no? Las instituciones, todas ellas son útiles, ¿no? Tienen razón de existir en tanto y en cuanto, ¿no? Garantizan la libertad de los individuos, la felicidad, el placer, el bienestar. No, esta es la idea del liberalismo. Entonces, todo gira en torno a la libertad, ¿ya? En el liberalismo se cuida sobremanera, ¿no? De garantizar la existencia de tres derechos, ¿no? De tres derechos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento religioso, económico, y el otro es la propiedad privada. Acá podemos agregar la propiedad privada, ¿no? El cual Rousseau negaba. Incluso decía que es el origen de todas las desgracias del hombre, ¿no? De que hay ricos y pobres, ¿verdad? Bueno, y Marx también cogerá pues que el cambio de sociedad justa, ¿no? El cambio de sociedad comunista radica en que tienen que exterminar la propiedad privada. Pero fíjese cómo aquí es uno de los baluartes, es uno de los pilares del liberalismo, ¿no? Del liberalismo. Bien, está, es obvio, ¿no? Está claro pensar que para el liberalismo de ninguna manera vamos a tener un Estado absolutista y totalitario, porque el Estado existe en tanto y en cuanto garantiza la libertad en todos sus sentidos de los individuos. Garantiza el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. O sea, que el Estado queda subyugado, ¿no? Al cumplimiento de estos derechos fundamentales. Dentro del liberalismo está pues el equilibrio de poderes, ¿no? Que aquí vemos en nuestro país en este momento, ¿no? Enfrentado a los tres poderes del Estado, el judicial, ¿no? El ejecutivo y el poder ¿cómo se llama? Del Congreso. Tienen que haber equilibrio entre ellos, tiene que haber, en otras palabras, comprensión, armonía, ¿no? Bueno, esto es agregando al liberalismo, agregando datos ya complementarios del liberalismo, digamos que el liberalismo, el modelo económico se basa en el libre mercado, o el mercado simplemente, lo que Adam Smith llamó la mano invisible, ¿verdad? Y que todo esto es sometido a la ley de la oferta y la demanda. Todo está sometido, pongo acá, ¿no? A la ley de la oferta y la demanda, a la ley del mercado, ¿no?
Entonces, estos cimientos económicos son la base sobre la cual se alza el liberalismo político. Bien, el liberalismo político está hoy día representado por Estados Unidos, por Europa, ¿no? Por Europa. Nosotros de alguna manera también estamos en esa órbita. Según los críticos políticos, el gobierno anterior, el de Castillo, íbamos a salir, ¿no?, de ello y alinearnos en el chavismo, decían ellos, ¿no? Chavismo, esas tendencias, pero estamos moviéndonos dentro de esta órbita liberalista. Bueno, eso en cuanto al liberalismo. Ya entonces tenemos pues libertad de expresión, tolerancia religiosa, respeto a las diferentes formas de vida, ¿no? El libre comercio, ¿no? Etcétera. La otra corriente, bueno, el anarquismo, a ver, el anarquismo y el comunismo, muchas veces nosotros los vemos como cosas complementarias, iguales, ¿no? Sin embargo, son opciones políticas, son corrientes de filosofía de alguna manera opuestas o diferentes, ¿no? A ver, el anarquismo aboga para que el Estado sea exterminado, borrado del mapa. Y alguien dirá, profesor, ¿qué le ha hecho el Estado? ¿Por qué tanto odio? ¿No? Y no solamente del Estado, sino de cualquier institución educativa, social, cultural, que coacte, que limite, que controle la libertad del ser humano. Profesor, entonces ahí pues se parece mucho al liberalismo, porque defiende la libertad del individuo, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Pero, pero aquí hay una forma extremista de oponerse, ¿no? A todo lo que es autoridad, no solamente al Estado, sino a toda aquella institución que limite la libertad del hombre, ¿ya? Bueno, el anarquismo de el anarquismo defiende la instauración de una sociedad humana. El anarquismo defiende la instauración, la implantación de una sociedad humana justa, socialista, ¿no?, etcétera, pero basada en la solidaridad, en la cooperación o cooperatividad y la autogestión. La diferencia con el comunismo, ¿no? Comunismo, bueno, después lo diremos, busca instalar una sociedad justa, pero previa lucha de clases, previa, eh, previa revolución. En cambio acá, basado en la solidaridad, la cooperación y la autogestión. La autogestión es que ellos mismos administren sus empresas, los trabajadores, ¿no? ¿Ya? Y tienen los anarquistas una concepción optimista sobre el ser humano, como la tenía Juan Jacobo Rousseau. El ser humano nace bueno, es un pan de Dios, le decía, ¿no? Porque los anarquistas, los seres humanos, están inclinados por naturaleza a ayudar a sus semejantes, al altruismo, a la cooperación, ¿ya? Pero hay un pequeño cambio en los anarquistas, puesto que a partir del siglo XIX el anarquismo deja de ser una propuesta teórica solamente especulativa, es solidaria, es cooperativista para que se obtenga una sociedad humana justa. Entonces deja de ser esta clase de propuesta
para enfrascarse, para comprometerse en un programa de revolución social. Claro está, en pro de las clases trabajadoras, las clases necesitadas, ¿no? Ya, entonces este es el giro que hace el anarquismo. Bueno, el anarquismo, sabemos las 8 horas de trabajo que se instaló en Estados Unidos, las 8 horas donde murieron trabajadores también, es obra del pensamiento anarquista. El anarquismo en España y en Ucrania tuvieron gran peso, ¿no? Y ellos contribuyeron a que el agro vaya a propiedad de todos los trabajadores, como ocurrió acá con Velasco Alvarado, ¿no? La tierra fueron quitados de los hacendados y se le entregó a los campesinos, ¿no? ¿Ya? Entonces, los anarquistas, eso por un lado. Por otro lado, en España llegó a ser muy fuerte, tanto es así que se disputó el poder, la influencia con los comunistas en España. Los comunistas en España estaban muy apoyados por Rusia, por Stalin, recibían dinero, apoyo, ¿no? Mientras que los anarquistas no. Y esto fue una de las causas por las cuales se enfrentaron a muerte. ¿Eh? Y bueno, esto es Proudhon, Bakunin, ¿no? Bakunin en la primera internacional, ellos predominaron, pero en la segunda internacional, Marx, los marxistas, lo expulsaron a los anarquistas de Bakunin, ¿no? Bueno, ahí les doy algunos apuntes de la historia de este movimiento, ¿no? Ideológico, de este movimiento político. Tenemos luego el comunismo. Bien. A ver, el comunismo tuvo su origen en los escritos de Karl Marx, Lenin, y había que agregar Mao, ¿no? Entonces, ¿qué cosa defendieron? El establecimiento de una sociedad sin Estado, es decir, sin Estado capitalista, ¿no? Porque ellos también, como el Estado es sinónimo de autoridad, entonces se necesita del Estado, pues entonces digamos, sin Estado capitalista, ¿ya? Sin propiedad privada, porque la propiedad privada es responsable de las injusticias, eso es Rousseau y eso es Marx, ¿eh? Y por lo tanto sin clases sociales, sin burgueses, sin proletarios, para que así la vida humana sea plenamente libre, ¿no? Entonces, bueno, el materialismo histórico y el dialéctico que significa la lucha de clases, la historia es la lucha de clases. Siempre se han enfrentado dos clases opuestas, digamos, los pobres y los ricos, para simplificar, ¿no? A través de toda la historia, ¿no? Esa es la idea que ellos siempre tienen. Entonces, los comunistas realmente tienen que tomar el Estado, pero no van a confiar como los anarquistas, a confiar, ¿no? Que el hombre por naturaleza es solidario y entonces con esa tendencia se va a alcanzar una sociedad humana diferente. No. Entonces, tanto es así como consecuencia de la Revolución Rusa, Stalin se les haya culpable de haber mandado la muerte a miles, a millones de hombres, ¿no? Y entonces hacer una revolución, un cambio de sociedad donde haya muertes, lucha. Los filósofos políticos actuales, como los que cité, Rawls, ¿no? Rawls, Taylor,
Hannah Arendt, pues la idea es que se pongan a dialogar, lleguen a un acuerdo, ¿no? A un contrato y se hagan los cambios, se hagan sociales, ¿no? No tiene por qué la gente pues enfrentarse, matarse, como nos ha dejado en la historia estas corrientes políticas de anarquismo y sobre todo comunismo, ¿no? O otra corriente como el nazismo. Bueno, entonces se toma el poder por la fuerza, los proletarios, entonces ellos han de instalar, ¿no? Apoderándose del Estado, harán pues, construirán una sociedad justa, una sociedad igualitaria, donde la dominación del hombre por el hombre que quede erradicado, ¿no? No se va a permitir, ¿no? La dominación del hombre por el hombre. Entonces, eh, todos, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, ha de recibir, ¿no? ¿Ya? Y entonces, esta utopía, este gran sueño, ¿no? De terminar con las injusticias, ¿no? Pero recurriendo a la revolución, al derramamiento de sangre, eso es propio, ¿no? De esta doctrina comunista. En el cuarto bloque, Estado, democracia y pluralismo en la era global. Les decía que sobre todo en el aspecto económico hay varias esferas, ético, política y económica y cultural. En la esfera, a ver, miramos, bueno, en la esfera económica hay la presencia de organismos financieros internacionales, el BID, ¿no? Eh, este, el Fondo Monetario Internacional, transnacionales o multinacionales como organismos no gubernamentales, como Transparencia Internacional, que lucha contra la corrupción. Entonces, la existencia de estos organismos supranacionales tienen una gran influencia al momento de definir la política interna de los países. Ese es el problema que plantea, ¿no? Y en cuanto a lo cultural, una sociedad globalizada, una sociedad donde se supone en el futuro no habrá países como los que ahora hay, sino una sola aldea global, tendrá problemas para la convivencia en el plano cultural, ya que deben encontrarse una gran cantidad de pueblos con culturas, con idiomas diferentes, ¿no? Creencias diferentes y problemas diferentes. Pero plantea un gran reto dentro de una sociedad global, convivir con los que no son de nuestra raza, no hablan el mismo idioma, no tienen la misma historia o no tienen el mismo color de la piel, ¿no? A eso nos está refiriendo, ¿no? Esta temática. Y la democracia, ciudadanía y Estado civil. Vivimos en una sociedad tremendamente inclinada hacia el consumismo, hacia el consumo, de tal manera que queda poco tiempo para que el hombre se dedique, ¿no? A la política, se dedica a los asuntos políticos. Bien, la otra idea es que del ciudadano, ¿no? Del ciudadano que tiene edad, que tiene derechos y deberes que cumplir para con su patria, con la polis, digamos, se necesita de un ciudadano con plena participación en los asuntos políticos. No se necesita de un ciudadano que va a votar para 5 años y después se olvida de la marcha política de su país. No. Entonces, se necesita de un ciudadano, ¿no? Que veamos en su conducta una plena participación en los asuntos políticos, de, como secuela, como consecuencia, lo que se llama una democracia participativa, participativa, porque hay un ciudadano comprometido con la marcha de su país, que tiene, como decía Maquiavelo, la virtud ciudadana, el preocuparse por su patria y luchar contra los enemigos. Y entonces la democracia participativa, para terminar, ha de concluir, ¿no? Ha de concluir con esa democracia representativa.
democracia representativa, que solamente consiste en cada 4 o 5 años ir a votar y se acabó el asunto, ¿no? Si hay corrupción, ¿qué me interesa? ¿No? Si no cumplen sus proyectos los políticos, ¿qué me interesa? ¿No? Entonces, las preocupaciones y el pensamiento va en este sentido, jóvenes. Bien, a continuación tenemos aquí las claves, ¿no?, de la evaluación. Ya, en la lectura, la respuesta es la de promueve ciudadanos libres y responsables que pretendan el bien común. En relación a Rousseau, en Rousseau, pues él asegura, a pesar de que el pueblo, la voluntad general es lo que ha de predominar, ¿no? Pero los ciudadanos serán suficiente autónomos y libres para presentar sus leyes, ¿no? En la 1, la C corresponde, bueno, todo esto corresponde a las ideas políticas de Rousseau, que reivindica el origen soberano, el origen imparcial de las leyes, ¿no? Ideas que tienen que ver con Rousseau y que tienen relación ahí con la lectura, ¿no? En, en la 2, Maquiavelo. Claro, el problema acá dice, si hay 3 poderes del Estado, eso es contraproducente a Maquiavelo, al espíritu monarquista, porque tiene que concentrarse el poder en una sola persona. Pero ahí está Maquiavelo, pero permítanme decirles, en Hobbes también hay algo de esto. Quizá en la Zen Hobbes podría poner Hegel, ¿no? Para distorsionar y alejar. En todo caso, acá lo dejamos la respuesta en Maquiavelo, ya en la 2. Tener cuidado. Claro, en evaluaciones es ya de tipo general, etcétera, se tendrá más cuidado en eso, ¿no? Ya, entonces la W. La 3, la República de Platón. Ya, la República de Platón. La 4, el contacto cada vez más estrecho entre culturas y modos de vida distintos ha hecho que cobren enorme relevancia e importancia las problemáticas filosóficas en torno a las diferencias, el reconocimiento y el pluralismo. Las diferencias culturales en consecuencia, ¿no? La 5, el Estado, Andrea dice, el Estado capitalista debe desaparecer, pues mientras exista la lucha de clases, continuará. Bueno, al propio tiempo, Jerónimo plantea la existencia del Estado es necesaria, pues establece el marco legal, etcétera, etcétera. Entonces, comunismo y liberalismo, ¿no? Y la 6, en la 6, pues el anarquismo. El anarquismo siempre está buscando unos cambios no inmediatos, unos rápidos. En cambio, los cambios sociales del comunismo es pues por etapas, ¿no? Tiene que, etcétera. Bueno, acá tenemos, jóvenes, entonces las claves y ya para respetar el tiempo, eh, voy despidiéndome de todos ustedes, deseándoles éxito, pues, y seguir luchando, ¿no? Por obtener sus objetivos, ¿no? Esforzándonos y suerte a todos, pues, y gracias por su atención. Gracias, hasta luego.